En nuestro país el ferrocarril está asociado a los recuerdos y las experiencias de varias generaciones y en la actualidad un grupo de personas quieren seguir promoviendo y reivindicando el sistema ferroviario del país y las posibilidades que todavía tiene. Se trata de la iniciativa Fiebres por el Tren, sobre la cual conversaremos hoy con miembros de esta iniciativa, Raúl Morales, Víctor Hugo Medina y Giovanni García, que nos acompañan aquí en el estudio. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Empecemos con que nos expliquen cómo surge Fiebres por el Tren y también quiénes actualmente forman parte de la iniciativa. Buenos días, Marvin, un placer, gracias por la invitación. Primeramente, el grupo nace como una iniciativa virtual. Todo empezó en Turrialba. Soy turrialbeño de nacimiento, vivo allá. Y durante mi niñez y adolescencia todavía tenía arraigado el ferrocarril Turrialba, el paso del tren al Atlántico. Regularmente lo usaba porque me trasladaba de Turrialba a Guásimo. Y cuando en el año 92 cerró el servicio, debido al derrumbe que fue el inicio del comienzo, como decimos algunos, de Chis, allá en el sector de Turrialba también, quedamos con un servicio temporal. Duró poco más de un año, de Turrialba a Siquirres. Tuvimos un ferrobús hasta ese momento. Cerró en el 92, en el tramo ya total de lo que corresponde a San José a Siquirres, pero en mi pensamiento de niño me quedé con la imagen del tren que yo siempre viví, o todos vivimos en aquel momento. En el año 2011, una iniciativa personal, le dije a mi padre que quería ir a ver la línea del tren. Gracias a Dios vivo cerca, como a 500 metros de la línea, y el impacto fue difícil porque dentro de mi ignorancia, tal vez remozándome a ese pensamiento de niño, todo lo que yo tenía en mi cabeza había cambiado completamente. El ambiente, la línea como tal, no estaban los rieles, estaba todo montado. Es más, si fuera monte todavía, pero era ya un bosque, o sea, por donde pasaba la línea ya no existía, no había rastro de ella. Paulatinamente, para iniciar ese pequeño recorrido que hice, que fue cuando empezó el impacto, se empezó en lo que se conoce como la Finca de Azul, allá en Turrialba. Allá había un apartadero, el apartadero obviamente ya no existe. Y ya siguiendo hacia el en un sector muy conocido, inclusive para muchos allá en Turrialba, o los que utilizamos el servicio de tren cuando iba al Atlántico, cuando llegamos al sector que es conocido como Piedras de Fuego, ahí literalmente siempre se conoció como una zona inestable, porque de hecho ahorita en la actualidad se han reactivado más fallas en esa zona. Geomorfológicamente es una zona muy inestable, y ahí en Piedras de Fuego era uno de los pasos más, no complicados, pero sí de mucho cuidado a la hora de pasar el ferrocarril en aquel momento. Llegamos ahí y eso se volvió un acantilado, o sea, todo el terreno se deslizó hacia el río Reventazón. Eran como 800 metros de derecho de vía que se perdieron. Aquello se convirtió en un hueco, por así llamarlo. Todo el terreno se lavó, y curiosamente ya cuando pasamos al otro lado, el derecho de vía iba como si ahorita un tren estuviera pasando. Ahí estaban los rieles, la línea, todo estaba en su lugar. Ahí fue cuando ya regresé a mi casa y las fotografías las edité, las monté a mi perfil personal en Facebook, y ahí empezó todo. De alguna forma, siendo su característica de red social, se empezaron a difundir. Para muchos fue tal vez un impacto algo parecido al mío desde el punto de vista de comparar, tal vez, como te digo, las personas que utilizaban el tren, cómo cambió todo, o más que un cambio, cómo desapareció todo. Y a raíz de esa difusión de las fotografías, se dio una propuesta de que me comentaron que por qué no creaba un grupo de trenes que tenga que ver precisamente con el rescate o las remembranzas de lo que fue precisamente el ferrocarril que tuvimos. Y desde un principio se le puso Fiebres por el Tren, se inició el grupo y así fue como nació. También es bueno
recordar a criterio de ustedes cuáles son algunas de las ventajas que consideran que tiene el tren y que lo hace un medio de transporte que puede seguir siendo relevante para nuestro país. Ustedes, bueno, como fiebres con el tren, tal vez explíquenos su posición en ese sentido, ¿verdad? Sí, buenos días, Marvin. Muchas gracias por la invitación a su programa. Para la población en sí, y muchos países, más que todo en desarrollo, tiene el conocimiento que el sistema ferroviario es un sistema muy óptimo y un medio de transporte que de una u otra forma, tras de trasladar cientos de personas en sus vagones, también es un medio de transporte, la cual ayuda a no ser contaminante, a trasladar grandes cargas. Eso lo podemos ver con nuestros trenes en el lado del Atlántico, trasladando banano, lingotes, acero. Y es una alternativa muy económica y que si requiere totalmente del apoyo por parte del sector político, tuviéramos un ferrocarril prácticamente oceánico pudiendo trasladar sus cargas de costa a costa, ¿verdad? Como antes manteníamos como aquí lo dijo el compañero, teníamos un ferrocarril antes hacia el Atlántico y también tuvimos un ferrocarril hacia el Pacífico, que la cual teníamos un canal interoceánico. Entonces ahí la importancia de un sistema ferroviario, ¿verdad? Que aquí lo vemos en el área urbana como traslada cientos de pasajeros a sus distintos lugares de estudio y de trabajo, pero también parte de la población seguro desconoce que en el Atlántico también este sistema ferroviario traslada 1 o el 2% de la carga a nivel nacional. También, bueno, es importante recordar un poco, ya nos comentaba al principio, cómo es que se empieza a dar el declive del tren como medio de transporte y por qué razones consideran que ha resurgido el interés, incluso iniciativas por reactivar un poco, aunque sea en la parte urbana, este medio de transporte. Bueno, en ese aspecto, Marvin, digamos que tenemos una ventaja histórica. Gracias a Dios no hubo un cese total del servicio. En el año 95 el decreto indica un cierre técnico. Entonces, digamos que por ahí puede existir la iniciativa tanto nuestra como de otros grupos o el mismo Incofer en este caso también, que es el ente rector del ferrocarril acá en el país, que da la posibilidad de que por lo menos ese cese, entre comillas, se diera después del año 96 al 2000, que ya nuevamente se tomó iniciativa de que se reactivara el servicio acá a nivel urbano. Más adelante en el 2005 será el servicio urbano, pero en el 2000 sí hubo la intención por lo menos de acarrear carga del sector de Caldera hacia acá, hacia el Valle Central. Igual, de una forma tal vez minoritaria, el servicio de carga en el sector del Atlántico estuvo tal vez un poco restringido. Algo un poco irónico porque incluso cuando se inició la reconstrucción de la nueva línea vieja, que llamamos, que es la línea original que se construyó hace más de 140 años, que iba de Limón a Guapiles, a Toro Amarillo, esa línea, después de que se remozó y se hizo completamente nueva, estilo canadiense, porque casualmente fueron los canadienses que la hicieron, en ese momento, ya después del cierre técnico, no fue explotada para lo que realmente fue rediseñada. Pero por lo menos dejó ese portillo abierto para que, aunque sea de una forma muy minoritaria, hubiera por lo menos traslado, aunque sea esporádico, de servicio de trenes. Eso de alguna forma ha hecho que después del cierre técnico en el año 95 se pudiera dar algunas iniciativas por lo menos de que no se ahogara del todo el servicio del tren en el país. Sin embargo, hay que ser conscientes, no es que sea imposible, pero sí ha habido mucha pérdida de infraestructura ferroviaria, con una gran ventaja, eso sí, el hecho de, como le repito, tenemos un cierre técnico, no implica del todo que el tren se cerrara, inclusive en tramos. O sea, de hecho, para conocimiento de todos, lo que corresponde al cierre del servicio entre San José y Siquirres, en este caso, precisamente es eso, es una suspensión del servicio. El derecho de vía continúa activo, eso es una gran ventaja que como país nos beneficia a razón de poder tener la iniciativa de reactivar el servicio de tren. Bueno, ya tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, ahorita de Cartago, hacia Cartago, que ya parte de la trocha Atlántico se
se está reabriendo. Entonces, esos parámetros son los que han favorecido de alguna forma de que el ferrocarril, aunque sea un pitazo de vez en cuando, como llamamos, lo podamos escuchar, y gracias a Dios ahorita por lo menos la incentivación en el sector urbano aquí en el área metropolitana ha favorecido mucho a ese apego. Apego también desde el punto de vista de cultura, porque si algo identifica al costarricense es precisamente que el tren es algo importante para la identidad del costarricense. De alguna forma, tal vez lo comparo en el sector atlántico. El tren era la única forma de traslado, de transporte que había para muchas poblaciones. No digo ni siquiera casas o familias específicas, no, era para poblaciones enteras. En el caso de entre Turrialba y Siquirres era exclusivo, que solo por tren se podía salir a los centros urbanos más grandes como Siquirres o Turrialba, y eso ha generado precisamente ese arraigo de que el mismo ciudadano incluso a veces se cuestiona que por qué el tren tuvo que haberse cerrado, cosa que no tuvo que haber pasado en ese momento. Pero bueno, eso es algo que ya históricamente pues debemos manejar. Sin embargo, sí la oportunidad de que la vía férrea poco a poco se reactiva, y que el cese es precisamente por una suspensión de servicio, no por cierre total. En cuanto a lo que es la iniciativa concretamente de ustedes de Fiebres con el Tren, también me gustaría que nos comentara un poco también qué recuerdos tienen del tren, ya sea del Atlántico o del Pacífico, si alguna vez llegaron a utilizarlo, cómo surgió el interés personal de cada uno por esta forma de transporte. Bueno, muy buenos días. Con lo que corresponde a mi parte, yo conocía muy poco sobre el ferrocarril. Realmente contaba las historias de mi papá, que él trabajó mucho tiempo en el muelle de Punta Arenas, cargando y descargando ferrocarriles, pasándolos a las embarcaciones. Justamente cuando me uní al grupo de Fiebres por el Tren, me enteré de muchas cosas que hasta el momento no conocía. Por lo que yo desconocía completamente la existencia de las locomotoras eléctricas. Compartiendo historias con ellos durante los recorridos, conocemos a muchas personas que nos cuentan sus historias y relatos, y se ve que ellos manejan muy bien el sentimiento del ferrocarril dentro de ellos. La visión que tienen ustedes como Fiebres por el Tren se basa en que el país puede unirse por medio del canal seco de interconexión de costa a costa, ¿verdad?, fortaleciendo lo que es el sistema ferroviario nacional. Tal vez amplíennos un poco al respecto, y también qué tan factible creen que sea esto en la actualidad. Históricamente, bueno, primero para tal vez sí hablar un poquito de historia, el ferrocarril de Costa Rica es el ferrocarril más caro de la historia. De hecho, tuvo muchas vicisitudes, tuvo muchos, el primer golpe contra pared que Minor Keith se presentó fue precisamente cuando quería hacer la ruta por lo que ahora es precisamente la ruta 32 a Guapiles. Llegando a Toro Amarillo, hubo inconvenientes más que todo con el asunto de la pendiente. Fue cuando tuvo que regresarse y tratar de tomar como segunda alternativa lo que es la ruta actual que comunica Turrialba con el Valle Central, comunicando en este caso desde la Junta en Siquirres, Turrialba, Juan Viñas, Paraíso, Cartago, hasta llegar acá al Valle Central. La historia cuenta que, como te comenté ahorita, ha sido una de las más caras tanto a razón del factor costo como hasta de vidas humanas. Incluso la movilización de grandes cantidades y masas de personas extranjeras, en ese momento afrocaribeños, jamaiquinos, chinos, italianos, para construir la vía. Sin embargo, ya una vez que se hizo el entronque de los dos frentes que habían, de Minor Keith, que venía del lado de Limón, y la gente nuestra costarricense que empezó el tramo de Alajuela y llegaron y se unieron en Cartago, fue la obra magnífica de ese entonces. El ferrocarril unía al Valle Central, un Valle Central con una ciudad en la cual Cartago era, ya en ese momento era vieja metrópoli, pero llegaba a ser un punto básico precisamente para poder llegar hacia el mayor puerto y principal puerto de nuestro país. Y el ferrocarril llegaba a unir o llegaba a visualizar una parte mercantil, más que todo una parte de trasiego de cargas, de
de lo que en ese momento era también un auge, que era la oligarquía cafetalera. Paulatinamente, después de esa construcción, pues empezó Minor Kid con su compañía, con la Standard Fruit Company, en la cual quedaron, digamos, su administración, por así decirlo, hasta el año 84, 85 en el sector del sur, en Golfito, que todavía la Standard estaba en funcionamiento, que es lo que conocemos precisamente como el ferrocarril del sur, en Golfito, Quepos y Parrita. Y en el caso particular nuestro, como te digo, esa unión desde Alajuela hasta el puerto de Moín favorecía de una forma muy sustancial la forma en la cual el país en ese momento se daba a conocer con el mundo, más que todo con su grano de oro, como hasta hace unos años todavía fue nuestro primer producto de exportación, junto con el banano, que vino de la mano con el ferrocarril. Gracias a eso, la iniciativa estatal, con la construcción luego del ferrocarril al Pacífico, ese sí, meramente estatal, no tenía ningún tipo de jurisdicción privada, como era en el lado del Atlántico, que el Atlántico lo administraba la Norden, Railway Company. Favoreció que precisamente hubiera esa interconexión ya de costa a costa. De hecho, a nivel mundial somos el único país que tenemos un ferrocarril que va de océano a océano. Una ventaja que precisamente, como te comentaba ahora, es una de las oportunidades que de alguna forma hay antecedentes antes del cierre técnico o antes de que del año 91 empezara, digamos, este pequeño traspié en la historia del ferrocarril, que evidencian que el ferrocarril siempre tuvo esa ergonomía de transporte de un lugar a otro, y que incluso, retomando lo de la reconstrucción de la nueva línea vieja ya entre Limón y San Cristóbal, que unió precisamente con el puente más largo de Centroamérica, que está todavía ahí activo en el sentido de que está en pie, que unió precisamente la provincia de Limón con Heredia, y del lado de Heredia el auge increíble en el cual entre los años finales de los 70 y hasta los años 85, 86, el cultivo de banano era exhaustivo en las tierras heredianas, y precisamente esa reconstrucción de esa vía era como el inicio de esa modernización que de alguna forma todos merecíamos. A todos, bueno, tal vez por conocimiento básico de muchos que tal vez, como el compañero acaba de comentar, que no tenía conocimiento, tenía muy poco conocimiento de las locomotoras eléctricas, esa última compra que se hizo, las locomotoras Alstom, que ahorita están precisamente apiladas en fila ahí en la estación del Pacífico, están literalmente nuevas. De hecho, su vida útil fue muy, muy, muy corta, estuvieron en las vías muy poco tiempo, y en ese momento, cuando inició esa modernización o esa posible modernización, esas locomotoras llegaron a servir de gran ayuda precisamente para ese trasiego que era increíble de banano que se estaba dando precisamente en las zonas de Heredia, sin olvidar precisamente las que también se dan en Monteverde y el Valle de la Estrella. Entonces, hasta ese punto de vista, todo sonaba muy bonito, por así decirlo. Era algo que realmente, bueno, yo tuve la oportunidad precisamente hasta que quitaron la catenaria en el sector Atlántico de utilizar locomotoras Alstom, y aparte de utilizarlo como un servicio de pasajeros, era precisamente observar y ser partícipe del auge como tal de la carga que se daba en ese momento en esa área del país, en el sector Caribe. Sin olvidar también que aparte de esa modernización que hubo en esa vía, en esa parte de la vía, pues lógicamente también existía el paso de carga de acá, del Valle Central hacia Limón, como también el traspaso de carga de Punta Arenas o de Puerto Caldera al Valle Central. Y si nos remozamos más atrás, como incluso entre la Norden y lo que es el ferrocarril eléctrico al Pacífico, había ese intercambio de mercancías de costa a costa. En actualidad es un hecho de que tenemos muchos inconvenientes tipo hidrocarburos, tipo contaminación, saturación de vías terrestres, en este caso de carreteras. Una frase que tal vez suena un poquito coloquial: hay a veces hasta más carros que personas
no se puede circular ya de una forma fluida en el país. Y sin ánimos de que se malverse el comentario, la idea de tratar de trabajar conjuntamente de forma intermodal entre la parte transportista de camioneros con el ferrocarril. El ferrocarril de alguna u otra forma nuestro estratégicamente se ubicó en un margen a todo lo ancho del país que por lo menos evidencia que fue bien pensado. A pesar de que fue una ruta, o lo es actualmente una ruta, se le puede llamar complicada, lo comparamos incluso con otros sistemas ferroviarios a nivel mundial. Hay otras latitudes en las cuales tienen mayores inconvenientes para poder llevar un ferrocarril. Y en el caso nuestro, literalmente son asuntos más que todo ambientales, fortuitos, que en todo lugar pueden suceder. Entonces, por ese lado, digamos, existe esa política en la cual pueden convivir amigablemente todos los sistemas de transporte, sin obviar que sí, por excelencia, el ferrocarril, en la parte de carga, indiscutiblemente no se le quita la ventaja y la potestad de que puede trasegar mucho tonelaje, que perfectamente puede ser más rentable, más barato, menos contaminante y, lo más importante, aprovechando una trocha actual que se puede reactivar y que puede unir otra vez el Puerto Limón con Puerto Caldera. Ahora que usted menciona eso, creo que es importante que nos comenten parte importante del trabajo de ustedes como Fiebres por el Tren, que es los recorridos que han realizado en diferentes tramos de la vía férrea, inspeccionando el estado en que se encuentran. Coméntenos cómo ha sido esa experiencia y cuál es la valoración que hacen hasta el momento del estado de estas vías, digamos, en qué partes quizás hay más problemas o en qué partes están mejor conservados. Coméntenos un poco cómo ha sido esa experiencia, esos recorridos. Bueno, vamos aquí a compartirnos esta parte de la vía, ya que hemos hecho recorridos por el lado de la vía del Pacífico, que todavía está existente. Igual hemos hecho recorridos por el sector atlántico. En el caso del sector Pacífico tenemos un servicio de tren que en este momento se está prestando hasta San Antonio de Belén, que son casi 13 kilómetros entre la ciudad de San José y San Antonio de Belén, donde tenemos este servicio de trenes urbanos. No obstante, también mantenemos un servicio de tren turístico que está dado para los turistas que vienen en cruceros de Caldera hacia el túnel, hacia Paso Matamoros, subiendo prácticamente como hacia Orotina. Es una vía que ahí está, que parte del recorrido por parte de la Fundación hemos hecho algunos aportes, como pintando cambiavías, como viendo las estructuras, como informando al Incofer cuando se está dando el robo de tal vez de algunos tipos de piezas de la vía, o algunas estructuras como sus estaciones están sufriendo algún tipo de daños. Si es una vía que en ese momento no está siendo operada a su máxima capacidad, sino que esporádicamente tal vez pasa una locomotora que necesita pasar a San José a ser revisada o darle el debido mantenimiento. Y pero les estoy comentando que eso es esporádicamente que sube una locomotora. La vida sí carece como de más mantenimiento. Sabemos el esfuerzo tan grande que está haciendo la institución como tal, el Incofer, al saber que no cuenta con un recurso muy amplio como las demás instituciones del Estado. Pero sí que el aporte por parte del Incofer es por lo menos de una u otra forma ir dándole el mantenimiento a que debe a la vía. Entonces sí podemos decir de que sí la vía ahí está existente, pero que no está en sí operable, porque por el momento lo que se está enfatizando es darnos la solución a nosotros como ciudadanos aquí del Valle Central, es la posibilidad de movilizarnos en esos trenes urbanos, ¿verdad? Y una otra forma para desligarnos de estas enormes presas que cada vez vemos más carros en las vías, ¿verdad? Entonces es una forma de que sí, digamos, lo que es operable aquí el Valle Central, sí tenemos los servicios de urbanos. Ya por el parte del compañero se va a explicar de parte del Atlántico. Sí, en el sector atlántico tal vez se ha vendido una idea de que está todo perdido.
De hecho, digamos, por parte nuestra, por parte de la Fundación, sí tenemos autorización explícita por parte de Asesoría Legal del INCOFER para realizar estas giras, la parte de reconocimiento exploratorio de las vías. De hecho, sí hemos tenido comunicación expresa de que funciona como un marco de referencia precisamente para que tanto ellos como el resto de la ciudadanía o incluso entidades que tengan interés se percaten precisamente de esa actualidad de la vía férrea. En el caso particular del Atlántico, no hay que negar, hay mucho daño que también lo enfoco y soy consciente, todos somos conscientes cuando hemos hecho las giras del sector atlántico. Ya hemos hecho giras o las contemplamos en este caso, lo que corresponde, como te dije ahora al principio, desde Alajuela hasta La Junta, en Siquirres, porque el resto de lo que corresponde ya a la parte del Caribe ya sí está activa, porque hay ahorita transporte. Pero entre La Junta y Alajuela, sí hay que ser conscientes y lo hemos documentado fotográficamente con las bitácoras que hemos realizado. Principalmente el sector entre Peralta a La Junta, e incluso puedo atreverme que entre Peralta hasta lo que todos alguna vez tuvimos la oportunidad de pasar en tren, el Cobo del Diablo, hasta ahí hay mucho daño. Daño provocado por la parte ambiental, por la parte ya meramente de lo que son derrumbes, lavados del río Reventazón y todo eso. Y ahorita en lo que concreta es el estado en el cual la nueva represa de Liza está haciendo ahí sus trabajos para hacer su proyecto. Sin embargo, para resumirte, de lo que hemos caminado desde Alajuela hasta San Antonio de Pascua, podemos dar un criterio muy sutil y muy humilde que hasta Turrialba puede llegar el tren. De hecho, desde el punto de vista de rehabilitar la vía. De hecho, desde ahorita ya vimos Cartago, que ya estamos en Cartago, ya el INCOFER tuvo la gran dicha de que terminó no, pero sí ya tenemos que el tren llega hasta la propia estación, la nueva que se hizo en Cartago. Desde Cartago hasta todavía la Gloria de Juan Viñas, literalmente la línea está ahí. Están los rieles, de hecho particularmente entre Paraíso hasta Santiago de Paraíso, que son aproximadamente como 14 kilómetros. La vía se caracteriza porque en su mayoría, en un 70% es de traviesa o durmiente de metal. Curiosamente, va a sonar extraño lo que les digo, pero no se lo roban, porque en activos del ferrocarril todo lo que es metal es como si fuera pan caliente, ¿verdad? Todo el mundo anda viendo a ver cómo lo agarra para hurtarlo. Pero curiosamente en ese pedacito de los 14 kilómetros de Paraíso, Santiago de Paraíso, es mayoritariamente traviesa de metal, está toda en su lugar. Hay tramos que honestamente decimos, por aquí está pasando un tren, están limpios, la vía ni siquiera se ve desplazada, ni siquiera se ve golpeada, o sea, prácticamente uno dice, bueno, interesante porque da una esperanza, de hecho. Después de la Gloria de Juan Viñas, algo que también es muy importante retomar es el estado de los puentes, particularmente entre Paraíso y Turrialba. Esa construcción en su momento fue hecha por italianos, una estructura de puentes muy, muy específica, muy característica que tiene esa parte de la ruta, y los puentes están en su estado de mejor, honestamente, que hasta muchos puentes actuales en el país. El ejemplo más claro es el puente sobre el río Virís, que aparte de ser uno de los que en estructura es hermoso, porque realmente es un puente que vale la pena ir a apreciarlo, y más cuando uno pasaba en tren, corresponde a ser el puente más alto de toda la ruta del Atlántico. Es el puente que está ubicado ahí en el sector de Santiago. Y después de la Gloria de Juan Viñas hacia Turrialba, el problema principal es el lavado que se hizo en Chis, que fue precisamente lo que cerró el servicio de San José a Turrialba en el año 91. Ahí son 3 lavados considerables, pero que, como te repito, nada que no se pueda solucionar. Consideramos que no es algo que llegue a entorpecer que casi del kilómetro 65, que es La Junta, kilómetro 188, que es Alajuela, por 500 metros no se va a dejar perder todo ese montón de tramo. Entonces, eso en ese particular, entre Turrialba y Peralta,
sinceramente el único problema principal es precisamente Piedras de Fuego. Son como 700 metros de lavado, que igual, yo siento que con la tecnología que hay ahora, se tiene todas las medidas y previsiones para tener alternativas de reconstrucción. Y algo que sí nos tiene muy alentados es precisamente con el proyecto del ICE. El proyecto del ICE Moravia de Siquirres implica que 11 kilómetros de la vía férrea o el derecho de vía se pierdan entre comillas desde el punto de vista que quedan inundados por el embalse que va a ser la represa. De hecho, sí, de esos 11 kilómetros, sí hay una política, de hecho, dentro del marco de cooperación ICE-INCOFER, que sí estuvimos leyendo mucho el estudio de impacto ambiental. Bueno, sí hay que hacer, aparte de toda la movilización, lo que corresponde de especies y todo lo demás, especies naturales, fauna y flora, pues obviamente implica la remoción de activos, llamémosles grandes, como por ejemplo el ferrocarril, como puentes, que tienen que hacer movilización de puentes. Y desde ese punto de vista, dentro de ese marco de cooperación se vislumbra, y es por decreto, que también es algo que también favorece al ferrocarril, en este caso a nivel nacional, que el derecho de vía nunca se pierde. Entonces, en este caso, por ejemplo, queda inundado la línea original que iba a Siquirres. El ICE tiene el compromiso de reubicarla al margen del nuevo embalse. Eso es alentador, porque si fuese así, se estaría reconstruyendo el segmento que toda una vida, para la Norden y para ya cuando el país tuvo la administración del ferrocarril, siempre dio problemas siempre meramente de ambiente, o sea, del problema con el río Reventazón y su furia, porque sinceramente el río Reventazón sí ha hecho daño, bastante daño ha hecho, pero ya desde un punto de vista de un embalse, digamos que el río lo calman, por así llamarlo. Entonces, eso es una gran ventaja que también debe analizarse, y debemos estar como ciudadanos al tanto de eso, de la política de trabajo del ICE en ese aspecto con respecto al derecho de vía. Eso sí, no se utilizaría el tramo original, ya ahí sí tendría que ser modificado, al punto que en una teoría tenemos conocimiento que se ha comentado en forma extraoficial, que la idea es que el ferrocarril, en este caso la vía, salga ya por el lado de la Alegría de Siquirres, ya no por la Junta, sino por la Alegría. Pero independientemente de eso, es la posibilidad que se tiene de poder reconstruir ese tramo que ha sido siempre problemático, pero en general, resumiendo, entre Cartago y la Junta, creemos que sí se puede reconstruir. Hay mucho daño, pero sí se puede reconstruir. Ahora que comentaban el tema de las giras, tal vez sería bueno, el compañero que nos contaba que quizás antes de ingresar a la iniciativa no conocía tanto, no estaba tan empapado de todo este tema. ¿Cómo ha sido la experiencia de acompañar a Fiebres por el Tren en estos recorridos? Bueno, yo recuerdo que cuando ingresé al grupo era el integrante número 645, fue precisamente Raúl el que me dio la bienvenida al grupo. Y bueno, más que todo, el grupo puede incorporarse a la persona que lo desee, no tiene que ser una persona que, digamos, sea un experto en conocimientos del ferrocarril. Bueno, por lo menos yo era solo, como decir, un aficionado, no conocía mucho de estos temas, pero con ellos he aprendido lo que es la historia, cómo se formó, que el ferrocarril, digamos, es una gran herramienta para la economía de Costa Rica, que se forjó en esos tiempos en que, digamos, el país necesitaba infraestructura para transportar mercadería. Y pues bueno, es invitarlos cordialmente a todos que quieran unirse al grupo. No es solo, digamos, participar, es también, se toman en cuenta sus opiniones, sus comentarios y la participación de todos. Ya para concluir, en esa misma línea, la gente que nos está oyendo, que quisieran contactarse con ustedes, que quieren integrarse a Fiebres por el Tren, acompañarlos a las diferentes giras e involucrarse más en toda esta temática, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, nosotros mantenemos, como ahora todo está prácticamente modernizado por vía internet, ¿verdad? Que es la mejor forma ahora. Claro, nos pueden contactar ya sea por medio de Facebook, como Fiebres por el Tren Costa Rica. También contamos con nuestra página en Twitter. Y tenemos nuestro canal de videos en YouTube, en la cual de una forma pueden también ver muchos videos bien de historia, de las caminatas que hemos hecho, de viajes en sí que se han hecho en los diferentes trenes aquí
en lo ancho del territorio nacional, y esto a las personas, como lo dijo bien el compañero, no necesariamente tiene que ser amante del ferrocarril. Si bien se quieren unir con nosotros, nos pueden ubicar en Facebook. Una forma también de poder contactarnos es por medio del correo electrónico que tenemos habilitado, que es precisamente fiebres por el tren CR, todo junto, fiebres por el tren CR @ice.co.cr. Tenemos nuestro apartado postal, que es el 398-1000 San José, Costa Rica. Los medios virtuales que el compañero acaba de mencionar, rápidamente el grupo en Facebook, que es la parte virtual más movida que tenemos en este momento, que es Fiebres por el Tren. Solamente ponen el buscador Fiebres por el Tren. Igualmente van a encontrar un apartado en la parte de archivos, que está toda la información del grupo, de cómo nos pueden contactar. YouTube, como le comentó el compañero, Twitter. Tenemos también una forma, el mismo Facebook está indicando un correo también alternativo en caso de que uno quiera hacer publicaciones o intervenciones dentro del foro, que ahí está la especificación con un correo específico que Facebook facilita. De alguna forma, como comentó ahorita el compañero Víctor, esto no es, aparte de ser una pasión de muchos, un anhelo de todos. Esto no es que involucres personas solamente porque tienen afinidad desde el punto de vista de conocimiento, es para todos. O sea, el grupo, en cierta forma, parte de nuestros objetivos es precisamente difundir y comunicar expresamente las condiciones en las cuales ahorita nuestro ferrocarril se mueve, y de alguna forma entre todos, no solamente Fiebre, sino como ciudadanos, es de incentivar precisamente esas políticas de coadyuvar y de cómo entre todos podemos tratar de colaborar para que el sistema ferroviario del país regrese a funcionamiento como nuestra misión lo dice, que nuestra visión es que el ferrocarril nuevamente se una de costa a costa en nuestro país. Entonces la invitación es cordial para todos. Solamente, como les digo, nos pueden contactar por los medios que ya les especificamos. Para ser miembro virtualmente en Facebook, solamente envía la invitación y con mucho gusto le damos la bienvenida. Bueno, les agradecemos muchísimo a los integrantes de Fiebres por el Tren que nos acompañaron esta mañana, Raúl Morales, Víctor Hugo Medina y Giovanni García. Muchísimas gracias y esperamos que más adelante podamos seguir conversando de las diferentes iniciativas que están realizando ustedes. No, a vos las gracias. Cualquier cosita, estamos a la orden. Muy agradecido por la invitación. Y sí creemos enormemente en este potencial que nuestro ferrocarril ha mostrado desde hace más de un siglo. Y cualquier cosita, estamos a la orden, y sí te damos las gracias por la invitación.